Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Dios es apasionado y compasivo. Leemos para memorizar Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas, sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, el mismo retrato de las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Más que el amor de una madre es el de Dios. Tal vez el mayor amor común a la experiencia humana sea el de una madre o un padre por un hijo. La Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación padre-hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de ese mismo sentimiento. Leamos Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dios se relaciona con nosotros como hijos amados y nos ama como un buen padre y una buena madre aman a sus hijos. Sin embargo, como explica Isaías 49:15, incluso una madre humana puede olvidarse del hijo que dio a luz o dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pero Dios nunca olvida a sus hijos y su compasión nunca falla. En particular, se cree que el término hebreo Ra'án, utilizado para referirse a la compasión aquí y en muchos otros textos que describen el abundante amor compasivo de Dios, deriva del término hebreo que designa el vientre. En consecuencia, como han señalado los eruditos, la compasión de Dios es un amor como el de un útero maternal. En verdad es potencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso la de una madre por su recién nacido. Según Jeremías 31:20, Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo precioso y el niño en quien me deleito, a pesar de que a menudo se rebeló contra él y le causó tristeza. Aún así Dios declara: mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia. El término traducido aquí como misericordia es el utilizado anteriormente para referirse a la compasión divina. Además, la frase mis entrañas se conmovieron por él puede traducirse literalmente como mis entrañas rugen. Esta descripción que emplea el lenguaje profundamente de la emoción divina retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Incluso a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión y misericordia a su pueblo y lo hace más allá de toda expectativa razonable. Para algunos el hecho de que la compasión de Dios sea semejante a la de un padre o una madre cariñosos es profundamente reconfortante. Sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades en ese sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos. Amor conmovedor. La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone de manifiesto en Oseas. Dios había ordenado al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 1 versículo 2. Oseas capítulo 11 describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. El amor de Dios por su pueblo se asemeja al tierno afecto de un padre por su hijo. La Escritura utiliza en el sentido imágenes como las de enseñar a un niño pequeño a caminar, tomar al hijo amado en los brazos, curar y proporcionar sustento y cuidar tiernamente. Las Escrituras también afirman que Dios trajo a su pueblo justo como trae al hombre a su hijo. Deuteronomio capítulo 1 versículo 31. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días. En contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios,
Su pueblo fue fiel en repetidas ocasiones. Lo que alejó a Dios acarreó juicio sobre sí mismo y lo entristeció profundamente. Dios es compasivo, pero nunca excluye la justicia. Como veremos en una lección posterior, el amor y la justicia son inseparables. Ese es el tipo de imagen que se usa para describir la profundidad de las emociones de Dios respecto de su pueblo. La imagen del corazón revuelto y la compasión encendida es un lenguaje idiomático típico de las emociones profundas y es usado tanto por Dios como por los humanos. Esta imagen, la de compasión encendida, se utiliza en el caso de dos mujeres que se presentaron ante Salomón, cada una reclamando el mismo bebé como suyo, cuando Salomón ordenó cortar al bebé en dos, aunque sin intención de hacerlo. Esa expresión idiomática es usada para describir la relación emocional de la verdadera madre. Todo progenitor sabe a qué se refiere esta lección. Ningún otro amor terrenal es comparable. La compasión de Jesús en el Nuevo Testamento. Se utilizan el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento para describir la compasión de Dios. Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordia y Dios toda consolación. Además, el apóstol explica en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. En varias parábolas, Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción desgarradora para describir la compasión del Padre. Además, el mismo lenguaje que ilustra la compasión divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es utilizado también en los Evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en apuros. Los Evangelios registran con frecuencia el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles. No solo sintió compasión de ellas, sino que también se ocupó de sus necesidades. Jesús también se lamentó por su pueblo. Podemos imaginar las lágrimas en los ojos de Cristo mientras contemplaba la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. Aquí vemos que el lamento de Cristo coincide estrechamente con el de Dios por su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave cuidando de sus crías solo era aplicado a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Muchos ven aquí una alusión a Deuteronomio 32:11, donde Dios es representado como un ave que vuela en círculo sobre sus crías, las protege y vela por sus necesidades. No hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios por sus criaturas humanas que Jesús mismo, quien se entregó por nosotros como la máxima demostración de amor. Sin embargo, Cristo no es solo la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. No hay otro Dios como el que nosotros tenemos, un Dios lleno de amor, un Dios celoso. El Dios en la Biblia es el Dios compasivo. En hebreo Dios se da a sí mismo el nombre de Raúm. El término hebreo significa Dios Raúm, es una de las palabras que significa compasión. Sin embargo, Dios no es solo llamado compasivo o misericordioso, sino también celoso, como dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Primera de Corintios 13:4 declara que en el amor no es celoso. ¿Cómo puede Dios entonces ser un Dios celoso? En 2 de Corintios 11:2 y considera la forma en que el pueblo de Dios le fue infiel a lo largo de la Biblia. Los celos de Dios a menudo son malinterpretados. Cuando el objetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio. El término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas. Sin embargo, eso no es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refieren a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Aunque existe un tipo de celos contrarios al amor, también hay celos buenos y justos. Pablo se refiere a ello como celo de Dios. Los celos de Dios son solo siempre el tipo correcto, y se los puede definir más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo.
El celo de Dios por su pueblo proviene del profundo amor que siente por él. Dios desea una relación exclusiva contigo, con su pueblo. Solo Él ha de ser tu Dios. No pongas dioses delante de ti, de Él. Sin embargo, a menudo se describe a Dios como un cónyuge despechado, cuyo amor no es correspondido. Por lo tanto, los celos o la pasión de Dios nunca son caprichosos o sin motivo, sino que siempre responden a la infidelidad y a la conducta indebida de las personas malvadas. Los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas de los celos humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo. Compasivo y apasionado. El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado. Entre otras emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Jesucristo. Dios es compasivo, es profundamente afectado por las penas de su pueblo y está dispuesto a escuchar, responder y consolar. Anhelamos relacionarnos con personas que ejemplifiquen el tipo de amor descrito en 1 Corintios 13. Pero ¿cuán a menudo procuramos convertirnos en ese tipo de personas en favor de los demás? No podemos ser sufridos y amables. No podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. No podemos producir en nosotros un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. Ese amor solo puede ejemplificarse en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo. Jesús, por medio de la fe, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, en primer lugar adorando a Dios, que es amor. En segundo lugar, en respuesta de su amor, mostrando compasión y amor benevolente a los demás, es decir, a tu prójimo. No debemos limitarnos a sentimientos reconfortantes por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo, y permitírselo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Que la oración de Pablo se haga realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.